Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a nuestros primeros invitados de este miércoles 22 de noviembre. Andrés Shan, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Chino, y Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport. El tema que ponemos en análisis a propósito de la Expo China, 12 años fomentando el comercio entre Ecuador y China, hablar sobre el acuerdo comercial de China con el Ecuador, que se espera avance y se desarrolle con éxito. Saludamos a Andrés Shan. ¿En qué estado nos encontramos a propósito de la Expo China, el acuerdo comercial para desarrollar y entre estas relaciones comerciales Ecuador-China? Buen día. Muy buen día, Miguel, con los públicos presentes. Javier, Expo China, estamos ya en la edición 12ª en Guayaquil y por primera vez vamos a realizar en la ciudad de Quito. El Guayaquil va a ser entre el día 23 a 25 de este mes y en Quito el 29 y 30. Hay que recargar al público general que la entrada es completamente gratuita. Visite que estamos en una edición especial después de la pandemia y esperamos con una presencia de más de 40,000 asistentes. Esta Expo China se produce en un momento de muy buenas relaciones entre el Ecuador y la República Popular de China. Recordemos el acuerdo firmado en mayo de este año por el gobierno saliente entre Ecuador y China y declarado como constitucional unas semanas atrás, que abarcaría más del 90% de la oferta exportable para el Ecuador. ¿Qué representa esto, Andrés, este acuerdo que facilita estas relaciones comerciales? En primer lugar, por primera vez también el año pasado, el Ecuador tuvo un superávit con China, que es algo difícil de lograr, alcanzar, con una cifra de más de 4.900 millones de dólares de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Y estamos, como usted mencionó, Miguel, estamos en un momento histórico de muy buena amistad, ¿sí? China y Ecuador, recuerda que somos socio estratégico integral. Es un estatus diplomático que pocos países ha logrado. Antes de la visita del presidente Xi Jinping en el año 2016, el Ecuador era socio estratégico, pero con la visita ha elevado ese estatus al máximo estatus diplomáticos. Y en este caso también cabe mencionar que el Ecuador es uno de los 2 países en Sudamérica que tiene ese acceso a China libre de visado. Entonces creo que es un momento oportuno para dar un paso más, que es en este famoso TLC, que estamos bastante avanzados, ¿sí? En primer lugar, fue firmado por el presidente de ambos países y segundo, fue ratificado también por la Corte Constitucional que no tiene ninguna cláusula que compromete con la soberanía del país. Esperemos solo último paso, en este caso, que es el debate de la Asamblea Nacional y entra en vigencia. Así es. Queremos dar la bienvenida a Javier Rosero, él es vicepresidente ejecutivo de FedExport, desde la visión de los exportadores ecuatorianos y del sector productivo nacional. ¿Qué significado tiene este acuerdo comercial firmado en mayo anterior, ratificado como constitucional en la Corte, y faltaría solo el visto bueno de la Asamblea Nacional, que recién empezó sus tareas en la terminación de este periodo hasta el 2025? Javier, buen día. Hola Miguel, muy buenos días. Es un gusto saludarle a la distancia y compartir este espacio con Andrés y con su audiencia. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, este es uno de los hitos fundamentales porque en varias ocasiones hemos reiterado en estos micrófonos el rezago comercial del cual el Ecuador se había quedado en desventaja en relación a nuestros socios comerciales. Recordemos que mientras en el caso de Perú, por ejemplo, por lo menos hace unos 8 o 10 años atrás, ellos ya habían visto ese crecimiento pujante que tenía el mercado chino, lo propio con otros mercados como Estados Unidos o la Unión Europea, con quienes Colombia, Perú ya cuentan con acuerdos comerciales desde hace algún tiempo atrás.
el Ecuador había decidido unilateralmente rezagarse de esa dinámica y por lo tanto, desde el sector exportador empezamos a enfrentar estas barreras arancelarias que nos dejaron por detrás en la elección de los clientes internacionales y fuimos viendo cómo progresivamente estábamos perdiendo espacio en las perchas internacionales. Ahora bien, aquí hay otro componente que es importante, Miguel, y es que el Ecuador tiene una vocación exportadora claramente alimentaria. Prácticamente el 85% de lo que exportamos involucra alimentos en el país. Y por lo tanto, los mayores demandantes de esa cantidad de alimentos está en los mercados en donde existe mayor potencial y mayor fuerza de consumo, no solamente por la capacidad adquisitiva, sino también por el número de habitantes que tiene. Y ahí China hay que resaltar que es un mercado absolutamente insustituible. Estamos hablando de más de 1.400 millones de consumidores, pero además es un mercado que viene creciendo a tasas constantes, que están siempre superando el 4 o 5%, y con una clase media que se está consolidando con mucha fuerza. Y eso para nosotros es fundamental, porque el tipo de alimentos que ofrece el Ecuador al mundo tienen un distintivo premium que le permite justamente a un segmento de mercado como el chino justamente probar este nuevo tipo de productos. En el caso del mercado asiático, la calidad y los estándares de inocuidad que se exigen son extremadamente elevados. Esto, se lo digo, Miguel, lo venimos experimentando con el acercamiento que hemos tenido con China, pero honestamente nada muy diferente nos ha ocurrido en las negociaciones con Corea del Sur, más aún en los acercamientos que queremos hacer con Japón para cerrar nuestra estrategia de inserción comercial en el continente asiático. Pero más allá de eso, lo importante es que los requisitos en materia de calidad son extremadamente elevados. Y ahí es en donde el Ecuador tiene mucho que ganar. Si bien es cierto, habíamos venido enfrentando, como decía yo, estas barreras arancelarias hace varios años, mientras nuestros socios comerciales las habían derrumbado con los acuerdos comerciales, pero la calidad era algo que lamentablemente no se estaba acompañando de esa competitividad en materia arancelaria. Hoy, por el contrario, una vez que la Asamblea pueda tratar este acuerdo comercial y lo pueda poner en agenda de discusión del Pleno, eventualmente aprobarlo y con la sanción del Ejecutivo, una vez entrado en vigencia, nosotros estamos seguros que la sola señal de poder tener un instrumento que le da previsibilidad a los compradores en el mercado chino, ya empieza a generar una dinámica diferente. Tanto es así, Miguel, que nosotros ya hemos tenido varios contactos de compradores importantes, obviamente de gran volumen, en el mercado chino, que se empiezan a acercar y a explorar qué otros productos tiene, qué portafolio tiene para ofrecer el productor, el exportador ecuatoriano, considerando que para ellos ya ha sido una noticia el hecho de que vamos a contar con un instrumento que le da esas condiciones de confianza de aquí en el largo plazo. Y creo que de eso se trata, de ir institucionalizando el comercio exterior, de crear relaciones de largo plazo con nuestros principales socios comerciales, con los mercados estratégicos, porque esa es la parte que en la agenda externa nos faltaba. ¿Cuán importante, Javier, será ya la aplicación y pleno desarrollo del acuerdo comercial con China cuando uno revisa los datos últimos en el Banco Central? Por ejemplo, el 2022, el intercambio comercial alcanzó el récord de 13.090 millones de dólares, es decir, cerca de un 25% respecto al 2021, y en el mismo año las exportaciones ecuatorianas a China representaron el 18% de las exportaciones no petroleras estatales del Ecuador. Esto es un reflejo del avance. Con el acuerdo comercial, esto va a mejorar aún más, Javier. Indudablemente. Y el comercio hay que entenderlo siempre en dos vías. Partamos por el lado de las exportaciones. Usted bien mencionaba, Miguel, que efectivamente en el caso del Ecuador hemos venido sosteniendo un crecimiento importante alrededor de las exportaciones y particularmente las no petroleras. Si bien es cierto, han estado empujadas por un producto que es el camarón. El sector acuícola indudablemente ha encontrado un espacio importante de expansión en el mercado chino,
pero nuestra intencionalidad es que lo que ha ocurrido con el camarón debe ser una estrategia que sea punta de lanza para que el resto de los productos de la oferta exportable del Ecuador, que ya ha demostrado con esos mismos estándares de calidad por los cuales es preferido en el mercado chino, puedan ingresar el resto de productos de la oferta alimentaria. Es decir, que en el mercado chino se conozca los estándares, la calidad, el precio al cual el producto ecuatoriano puede llegar, y de la mano de aquello no solamente seguir exportando los alrededor de 150, 160 productos con los que estamos llegando ahora al mercado chino, cuando tenemos una oferta exportable de alrededor de 2.500 productos que bien podríamos ofrecer, de los cuales el 80%, como decía hace un momento, corresponden a la oferta alimentaria. Ahora, desde el otro lado, en materia de importaciones, no olvidemos que alrededor del 85-90% de lo que nos envía China son maquinaria, equipo de transporte, algunos bienes intermedios. Por lo tanto, China, con el desarrollo que ha empezado a tener, se ha constituido también en un socio estratégico para la tecnificación de las industrias. Entonces, en alguna medida, me parece a mí que hablar exclusivamente del déficit o del superávit comercial a veces puede tener una lectura injusta, porque mientras más exportemos, también se entiende que más vamos a necesitar importar en materia de equipamiento, de bienes de capital, que nuestra propia industria necesita para poder producir y transformar. Y este es justamente uno de los casos. En el caso de China, como decía yo, la mayoría está constituido por este tipo de productos. La expectativa con el acuerdo comercial, Miguel, es que una vez que entre en vigencia, hay aranceles que nosotros habíamos visibilizado en el proceso de negociación que fácilmente pueden llegar al 15 o 20%. En el circuito del comercio internacional, un arancel del 15 o 20% puede dejar completamente fuera de competencia a cualquier expectativa de un producto nacional que quiera entrar al mercado chino, en general a cualquier mercado. Entonces, el hecho de que podamos haber llegado a un acuerdo en donde en algunos casos, en un plazo inmediato, como pitahaya, por ejemplo, que tendrá una desgravación inmediata a 0% de arancel una vez que entre en vigencia el acuerdo, o en otros casos, como el banano, en donde progresivamente iremos viendo a 10 años la reducción arancelaria, pero que sabemos que hay un horizonte en donde llegará a 0% el arancel. Eso es justamente lo que va a permitir el impulso de nuevas exportaciones de productos que ya estaban ingresando al mercado chino, pero ahora con mayor volumen, pero también de nuevos productos que antes no generaban interés justamente por esa barrera arancelaria que tenían. Ojalá, Miguel, durante los primeros años de vigencia del acuerdo comercial podamos entregar esas buenas noticias de nuestra expectativa de cómo empezamos a superar el 20% de crecimiento una vez que entre en vigencia el acuerdo comercial. Vuelvo con Andrés Chan, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chino. Este acuerdo comercial, que es bueno concienciar sobre su contenido y esperar que ojalá la Asamblea Nacional priorice para su visto bueno y luego la firma del presidente. Este acuerdo comercial incluye temas adicionales de exportación como la cooperación, la inversión, servicios y propiedad intelectual. ¿Cómo aprovechar esos espacios para avanzar, Andrés? Así es, precisamente, como mencionaste un poco, esta asociación estratégico integral, no solo estamos hablando en la área comercial, también está en el intercambio cultural, intercambio de tecnologías, de conocimientos. Es una herramienta que Ecuador debe aprovechar al máximo en utilizar, porque en esta parte del mundo a veces nosotros tenemos un conocimiento, una información muy superficial sobre China, ¿sí? Y bueno, China realmente está pasando por un proceso de cambio, esta transición entre un país en vía de desarrollo, como menciona, el país más grande en vía de desarrollo a un país desarrollado. Y es una experiencia. Claro, Andrés, si me permite, es un cambio importante en lo económico, en lo comercial, en las exportaciones, lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Claro. China está creciendo a un ritmo de más o menos unos 4 o 5% al año, porque quiere
hacer un aterrizaje suave de su economía, porque principalmente se dedica de los crecimientos en la parte inmobiliaria. En este caso, lo que podemos aprovechar especialmente para Ecuador es nuestra ventaja competitiva y comparativa. Tenemos que ver cuáles son la parte oportuna en enfrentar a este mercado al momento de entrar en vigencia de TLC. Sabemos por experiencia que existe los países como Perú o Costa Rica, Chile, que tienen un TLC. En primer año, la balanza comercial ha superado más de 20%, un crecimiento. Y el Ecuador, en caso de Ecuador, tenemos que ver nuestras ventajas, que es precisamente nuestra tierra fértil, nuestra tierra que produce un alimento de calidad que podemos ofrecer al mercado de China. Pero hay que tomar en cuenta que en este momento solo tenemos 4 productos agrícolas que tienen un protocolo fitosanitario para exportar a China, que es en el caso de camarón, banano, mango y pitahaya. Hay que tomar también, recalcar que yo estuve liderando durante 6 años la apertura de la pitahaya del mercado de China. Realmente fue un proceso muy tedioso, muy difícil, muy burocrático, ¿sí? Y realmente gracias también por la gestión de actual gobierno en su visita oficial a China, pudo ingresar a pitahaya de una manera acelerada. Y queremos que también, de ese proceso de aprendizaje, más producto ecuatoriano puede acceder al mercado de China. Y para eso es necesario fortalecer, a mi punto de vista, 2 instituciones. Primero es agrocalidad, porque a través de agrocalidad abre más productos agrícolas que puede tener ese protocolo fitosanitario para acceder al mercado de China. Y otro es las oficinas comerciales de ProEcuador. En ese sentido, la perspectiva con el acuerdo va a mejorar, Andrés, y en un mercado tan grande de más de 1.400 millones de personas, le permite a los productos ecuatorianos posicionarse en China. Precisamente el TLC es para eso, para cortar el tiempo y también cortar las barreras burocráticas para que más producto de Ecuador pueda ingresar. Si vemos el balance comercial, realmente no petrolera, el camarón ocupa cerca de mitad de todas las exportaciones. Entonces estamos dejando todos los huevos en una sola canasta, necesitamos diversificar. Javier hace un momento mencionó que existe 2.500 productos de oferta exportable. ¿Cómo hacemos que todos esos productos de oferta exportable puedan ingresar de una manera ágil al mercado de China? Sí, ese es nuestro reto. Javier Rosero, ahora no solo es el camarón, que es un producto estrella, que de acuerdo con los datos oficiales, en el 2022 se exportaron 3.931 millones de dólares. Es una cifra importante, pero también minerales, metales, 1.468 millones de dólares, madera, manufacturas, banano, plátano, incluso alimentos para animales, que registra el dato, 38 millones de dólares. Efectivamente, Miguel, y justamente de lo que señalaba Andrés, nos parece a nosotros que toda esa cantidad y ese potencial de la oferta exportable tienen la posibilidad con la cobertura o tendrán la posibilidad con la cobertura del acuerdo comercial de poderse beneficiar de las preferencias arancelarias que vienen derivadas de esta negociación. Pero aquí hay 2 puntos fundamentales, porque tenemos que entender que, al igual que con el acuerdo con la Unión Europea, el instrumento como tal es el punto de partida, no es la panacea de los desafíos que tenemos en materia de inserción comercial, pero sin duda es un buen punto de partida. Y claro, lo que continúa después de eso es el trabajo de aprovechamiento del acuerdo comercial, y en eso no necesariamente el país tiene que esperar a la entrada en vigencia del acuerdo, sino que nos parece que ya podemos empezar a preparar ese terreno. Hace poco Andrés se refería por ejemplo, al trabajo que hay que hacer para poder derrumbar ya no solo las barreras arancelarias que se irán con el acuerdo comercial, sino las barreras pararancelarias, que son aquellas que a veces se constituyen en un condicionante mucho más complejo que el propio arancel. Y eso es lo que venía ocurriendo, por ejemplo, con la pitahaya, y de lo que nosotros hemos visto y analizado con nuestros pares, por ejemplo, en Perú. Para ellos el crecimiento en los principales productos de exportación al mercado chino vino una vez que se pudieron converger los 2 instrumentos potentes más importantes para poder abrir el mercado chino. Por un lado, el acuerdo comercial,
que generó la confianza incluso con las autoridades chinas, como para poder entablar negociaciones de apertura sanitaria, que es a lo que se refería Andrés. Esto significa, por un lado, voy derrumbando el arancel y por otro lado me voy poniendo de acuerdo en la facilitación para que los exportadores ecuatorianos puedan empezar a cumplir esas reglas sanitarias de una manera mucho más expedita, mucho más transparente. Entonces, todos esos procedimientos pueden hacer que el potencial que tiene el Ecuador para poder ofrecer productos sea mucho más aprovechado. Ahora, por otra parte, también tenemos que hacer un trabajo dentro de casa. Y si algo nos demostró el acuerdo con la Unión Europea es que indudablemente nosotros somos muy buenos para poder competir cuando la cancha esté equiparada. Y eso es lo que permite este acuerdo comercial. No vamos a tener que dudar si es que el producto costarricense o el producto peruano va a poder entrar en mejores condiciones porque ya vamos a tener la cancha equilibrada en materia arancelaria. Pero ahora la otra parte, Miguel, será el trabajo que podamos hacer en la agenda de competitividad para poder aprovechar ese acuerdo comercial justamente no solo con los productos que usted ha mencionado hace un momento, sino que todo el resto de la oferta exportable pueda tener esa capacidad de empezar a explorar no solo el mercado chino, sino tal vez incluso encontrar al mercado chino como una plataforma de expansión dentro del continente asiático. Pero para eso, indudablemente, vamos a tener que trabajar en otras materias que son complementarias al propio acceso a mercados. En materia interna, por ejemplo, estamos hablando de discutir el tema laboral, el tema tributario, el tema financiero. Hoy en día, por ejemplo, se ha vuelto estratégico el tema energético. Entonces, mientras no visibilicemos de manera integral todo lo que necesita la cadena exportadora para poder ahora aprovechar estos beneficios que nos deja el acierto de la agenda comercial, va a ser muy difícil que podamos hablar de que nuevos sectores puedan incorporarse dentro de la dinámica de exportación que tiene y que ofrece además un mercado tan grande, tan interesante, tan fuerte en consumo como el mercado chino. El tema de la competitividad ya es un asunto interno, Javier, y habrá que trabajar intensamente, facilitar. El Estado tiene que ser un facilitador en las normas, por ejemplo, en lo laboral, en lo tributario, en lo financiero, en lo energético que usted citaba. Habrá que trabajar intensamente para ponerse a tono y mejorar esta oportunidad que se nos abre con el acuerdo y una vez superado el tema de las tasas arancelarias. Efectivamente, Miguel, y esto nos lleva a entender que ese trabajo es un trabajo que hay que levantarlo desde abajo. Es decir, esto no puede surgir como un conjunto de medidas aisladas, sino que por el contrario hay que tomarlo vertebralmente. ¿Cuáles son los principales elementos que le sirven primero al aparato productivo para integrar a nuevos actores a la producción? Si ya sabemos que tenemos, para ejemplificar de manera mucho más clara, si ya sabemos que tenemos un acceso arancelario y paraarancelario más abierto en Pitahaya, ¿qué es lo que necesita la pitahaya, por citar el ejemplo, para poder integrar a nuevos actores en la producción, para poder empatar la oferta que tenemos con esa demanda que cada vez es más creciente en el mercado chino? Y cómo eso sintoniza con la necesidad de ir elevando el nivel de excelencia a través de los estándares de calidad, de los cuales el Ecuador ya se precia de ofrecer en todos los mercados a nivel internacional. Por lo tanto, esa agenda de competitividad que permita ir integrando nuevos actores habla nuevamente en cómo podemos facilitar, como usted bien ha señalado, a través de ponernos de acuerdo en puntos que en este momento van a ser prioritarios, pero que además para el gobierno que va a tomar posesión, una administración que no será completa, una administración que, digamos, tendrá un tiempo relativamente limitado, por lo menos de aquí hasta la siguiente elección, tendrá que priorizar entonces cuáles de esos pilares fundamentales van a ser los que van a permitir trabajar al interno de los sectores productivos, justamente para que esa agenda comercial no se quede sola, sino que venga acompañada de estos componentes que a todos los productores, y más aún los productores que todavía no son exportadores, puedan empezar a tener esa visión hacia afuera. Al final del día, Miguel, lo que siempre hemos resaltado con usted en este espacio, esto lo que va a permitir es que la exportación se convierta no solo en el motor de desarrollo
por generación de empleo, por mayor producción o por encadenamientos, sino que mientras más podamos aprovechar esa agenda comercial, más divisas van a regresar al país y eso repercute en mayor liquidez para la economía y por lo tanto es el sostenimiento del cual siempre hemos hablado para la dolarización. No olvidemos que la exportación no petrolera se ha consolidado durante los últimos años como la primera fuerza generadora de divisas en el país. Lo importante es entender cómo estos instrumentos que estamos discutiendo con usted y con Andrés pueden abonar y contribuir en esa línea para que el Ecuador tenga una política de Estado sostenida alrededor del relacionamiento externo con los mercados. Andrés Chan, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Chino, hablemos del tema que trae también a propósito de estas relaciones Ecuador-China. Por primera vez en Quito será una de las sedes de la feria comercial más importante entre los dos países. ¿Qué significado tiene esta feria? Hablamos de la Expo China. En primer lugar, gracias por el espacio, Miguel, para invitar también a la audiencia a participar en esta feria, que va a ser entre 29 y 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de Antiguo Aeropuerto de Quito. Sí, vamos a tener un espacio con más de 200 empresas entre chinas y de Ecuador, y también estimamos cerca de 20,000 personas que va a participar. Es un espacio importante para ese acercamiento comercial entre ambos países y de esa manera fortaleciendo ese lazo comercial que tanto Ecuador y China han venido trabajando durante los últimos años. Y cabe mencionar que es un espacio donde no necesita entradas, ¿sí? Es gratuito para toda la gente presente, y también vamos a tener un espacio de ping-pong para que las empresas chinas y Ecuador puedan participar y tener un espacio más relajada, y invitamos también como Cámara que todas las personas participen en este evento por primera vez en Quito. ¿Será un momento para hacer grandes negocios, Andrés? Obviamente esperemos cerrar grandes también negocios en ese lapsus de 2 días entre las empresas de Ecuador y de China, y también de un momento de acercamiento, de amistad también. Esta feria, hay que recordar, ha tenido un reconocimiento regional y ha sido una vitrina para la exposición del sector productivo del país. Andrés. Así es. Precisamente como el nombre Expo China, nosotros enfocamos especialmente en tema puntual, que es negociaciones y también la parte comercial entre ambos países de Ecuador y China. Javier Rosero, ¿cuál es la expectativa que tenemos siempre en una feria comercial de esta dimensión, en una relación con un país tan grande que está en el primer mundo como la República Popular de China? ¿Qué significado tiene y cuál es la puerta que se abre para el país? Bueno, primero augurarle a Andrés y Andrés a través tuyo, a todos quienes conforman la Cámara Ecuatoriano-China, mucho éxito en esta Expo China. Nosotros, como Federación de Exportadores, estamos acompañando también en este espacio. Justamente somos parte de los gremios que apoyan esta iniciativa porque, como usted decía, Miguel, estas son oportunidades. Al final del día esto se tiene que traducir en cómo tendemos un puente para que entre quienes tienen el interés o podemos abrir el interés de explorar nuevas alternativas de inversión y de comercio con el Ecuador y quienes ofrecemos productos y servicios desde el Ecuador puedan conectar esas oportunidades de negocios y empezar a concretar algo que, como decía, quizás para nosotros hace algunos años atrás, China era un mercado extremadamente inexplorado. Hoy en día, por el contrario, tenemos muchas de las iniciativas y muchas de las empresas ecuatorianas que han empezado a encontrar en China un espacio en el que ven una potencial expansión. Nosotros como exportadores, por ejemplo, hemos encontrado que uno de los canales que probablemente no es tan común en otros mercados, pero que en China se mueve muy rápido, es el canal de comercialización a través de comercio electrónico. Y esto es algo que el Ecuador bien podría aprovechar, porque la dinámica de nuestros productos, y esto es algo que lo visibilizaremos
en el marco de los canales de comercialización en la Expo China, le da la oportunidad a cualquier productor desde cualquier parte del Ecuador de posicionar digitalmente su producto y que éste sea escogido desde cualquier parte de China apenas con un clic. Hemos llegado a ese nivel de desarrollo y de relacionamiento de los negocios y el Ecuador definitivamente no se puede quedar atrás, bien. Así que un espacio como estos, primero será importante, en nuestra opinión, seguirlos propiciando. Hay que profundizar muchos más. Si bien unos aquí, pues vamos a tener seguramente muy buenas noticias, Miguel, en el transcurso del siguiente año, cuando ya entre en vigencia el acuerdo comercial, de visitas empresariales de ecuatorianos, tanto interesados en captar inversión china como en hacer negocios con el mercado chino allá en el propio mercado chino. Y eso va a ser fundamental porque empieza a tejer esa relación de confianza de vuelta, sobre la base de un instrumento que da confianza y previsibilidad. Entonces esa confianza hay que empezar a capitalizarla en estos espacios en donde podemos interactuar entre quienes queremos hacer más negocios, entre quienes queremos ver crecer al país, entre quienes encontramos una oportunidad en el comercio internacional. Javier, ahora tenemos algunos desafíos. El Ecuador está a punto de hacer un cambio de gobierno. Este jueves se posesionará el presidente electo Daniel Noboa. Y hay grandes desafíos, perdón, con la Asamblea Nacional, tareas que debe cumplir el Ecuador, como la reforma laboral, la reforma tributaria. ¿Cómo debiera organizarse e implementarse de tal manera que nos ponga en agenda de competitividad? Como decíamos hace un momento, Miguel, el momento es un momento de por sí desafiante. Y además el principal problema con el cual se va a encontrar el nuevo gobierno es que su periodo de gestión es limitadamente corto. Por lo tanto, eso nos obliga no solamente a la administración, a la nueva administración, sino también a los ecuatorianos a priorizar cuáles son las necesidades que necesitamos enfrentar. Y me parece a mí que indudablemente para poder hablar de cualquier otra temática, la seguridad es el principal elemento en el cual vamos a tener que enfocarnos y concentrar nuestros esfuerzos, porque esa no va a ser una tarea exclusivamente del gobierno, sino que será una tarea del gobierno sí liderar, pero vamos a tener todos, y particularmente el sector empresarial, tiene una tarea importante en torno a contribuir a la seguridad desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer para empezar a generar un espacio de oportunidades para que las familias se inserten en un circuito formal de producción y cada vez se distancien más de actividades ilícitas. Por lo tanto, indudablemente, como repito, la inseguridad tiene que ser la principal guía dentro de la brújula de la gestión de la nueva administración. Claramente acompañado de eso, ya el gobierno electo ha anunciado que tendrá una, o entiendo yo, incluso dos reformas urgentes en materia económica. Creemos que eso indudablemente es importante. Será importante también que lo podamos trabajar de la mano con los sectores productivos para evitar lo que había venido ocurriendo en las reformas económicas anteriores, que los sectores productivos teníamos que enterarnos por la prensa del golpe del cual íbamos a ser sujetos, y en otros casos era curioso cómo se invitaba a los sectores productivos para anunciar que iban a ser parte de una reforma tributaria con estas contribuciones temporales que nunca terminaron siendo temporales, o contribuciones únicas que resultó que nunca fueron únicas, pero en otras ocasiones, como lo que ocurrió con el tema del retiro del subsidio para las industrias en la jornada nocturna, fue incluso en consulta. Creo que son elementos de fondo y de forma que vale la pena que el nuevo gobierno pueda recomponer en ese relacionamiento con el sector productivo empresarial del país, y me parece que la voluntad existe. Sabemos que el éxito del nuevo gobierno justamente se verá reflejado en mejores resultados para poder incrementar producción, para recomponer el problema del empleo, que es un problema estructural, pero al mismo tiempo para empezar a sentar las bases de lo que más adelante, en la siguiente administración incluso,
pueda empezar a resolver, porque son problemas estructurales, Miguel. Entonces no vamos a poder ver un cambio inmediato en cuestión de un mes, y me parece que ahí vamos a tener que ser bastante francos como ecuatorianos en entender que vamos a necesitar tomar medidas que probablemente se van a ver necesariamente duras, complejas, porque la seguridad, por ejemplo, no es algo que se enfrenta solamente con un acuerdo ministerial. Esto es algo que requiere de mucho esfuerzo en materia de país y esfuerzo conjunto además, pero que lo iremos viendo en el transcurso del tiempo hacia adelante. Así que coincido con ustedes, los desafíos son varios, pero entendiendo que no todos se pueden abordar, partamos por lo que es más importante, y dotar de competitividad en este momento por lo menos parte por el tema de seguridad. Andrés Chan, dentro de los datos que se ha exhibido en estas relaciones China-Ecuador, con el acuerdo comercial hay una gran expectativa, un gran horizonte cuando se habla que las exportaciones no petroleras del Ecuador a China crecerían entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales. Es decir, este es un rubro importante para la producción nacional. Así es, como mencioné, Javier, hace un momento, de esos 2.500 productos de oferta exportable, tenemos que identificar cuántos de ellos tiene esa ventaja en el mercado de China, y tenemos que trabajar de mano junto con las instituciones públicas para promocionar y ingresar lo antes posible, porque no podemos dejar toda nuestra oferta exportable en unos cuantos productos estrellas. Necesitamos abrir a más sectores, a más cadena de valor. Y para ellos, como mencioné hace un momento, fortalecer a la institución de la agrocalidad y también de la oficina de ProEcuador para que más productos sea conocido en el mercado de China. Hay que también mencionar una cosa importante, Miguel, de que el Ecuador tiene que enfocar de todos sus productos como producto de calidad. En este momento, China tiene un déficit alimenticio, y especialmente en los productos alimenticios de calidad. Y el Ecuador tenemos una de tierras más fértiles para producir alimentos orgánicos. Hace poco vino una empresa de China, una empresa de retail de más de 6.000 locales de alimentos de China a Ecuador. El presidente de esa compañía, cuando llegó al Ecuador, preguntó sobre cuál es la cantidad de materia orgánica que existe en el suelo de Ecuador. Los productores presentaron el informe del laboratorio y es impresionante cómo la materia orgánica de Ecuador supera más del 20% en el caso de pitahaya. Entonces, ese señor dice que nunca han visto en ninguna parte del mundo un suelo tan fértil como la nuestra. Entonces, es importantísimo para Ecuador promocionar en China de que todo lo que viene de aquí del país de Ecuador es de la mejor calidad. La marca país. Gracias. En el caso de Expo China a desarrollarse en Quito del 29 y 30 del presente mes de la próxima semana, ¿a quién está dirigida esta feria, Andrés? Esta feria está dirigida al público general, las personas que tienen interés con China o ya está haciendo negocio con China, para que amplía un poquito más su horizonte y conoce nuevos actores, nuevas empresas donde puede entablar más relaciones a largo plazo. Obviamente empresarios, profesionales de los diferentes sectores, incluso estudiantes, pudieran acceder, si la entrada es gratuita, para ver el estado de las relaciones entre los dos países, Andrés. Exactamente. Vamos a contar también con las autoridades como de embajador de la República Popular de China y también autoridades entrantes del gobierno que va a entrar. Entonces, para que más gente conozca, y también tenemos espacios para foros, para debates, para opiniones, y de esa manera amplía más ese horizonte de conocimiento con China, no solo en la parte comercial, también en la parte de relaciones, de diplomacia, como siempre en la cultura china, antes de hacer negocio, hacer la amistad. Es lo que he venido haciendo el país de Ecuador durante todos esos últimos gobiernos, mejorar. No importa cómo cambia la situación del mundo, no importa cómo cambia la geopolítica, el Ecuador siempre de una manera pragmático, de ese término político que se llama Realpolitik, donde el interés es el beneficio del crecimiento de Estado y de su pueblo. Javier Rosero,
En el tema del acuerdo comercial, parte de ello es lo que se está avanzando hoy, es proteger también a sectores productivos sensibles ecuatorianos. ¿Cuáles serían y en qué condiciones? Allí yo quisiera hacer un par de menciones porque me parece que hay una doble dimensión, no solo de análisis, sino de gestión en realidad. Y la primera es que el acuerdo comercial en su negociación como tal excluyó a los sectores, o por lo menos a los productos de los sectores más sensibles. Y esto justamente permite que el balance de la negociación pueda ser estructurado de una manera tal que viabilice su aprobación. Como tal, por lo menos la expectativa que tenemos y lo que habíamos revisado y analizado al interno del cuarto adjunto empresarial es que la expectativa tanto de exclusión de productos sensibles como de plazos que son extremadamente razonables de desgravación para que algunos productos puedan irse acoplando y adaptando a la competencia con China, permite entender que el instrumento como tal está bastante bien estructurado. Ahora bien, esto indudablemente nos regresa y nos devuelve, Miguel, a la discusión anterior de cómo transversalmente identificamos cuáles son esas medidas de competitividad que le puede dar un escalón adicional a la industria nacional que va a tener que competir incluso cuando mantuviera el arancel con China. Entonces, esto lógicamente va de la mano con entender que primero la agenda comercial, o por lo menos este instrumento comercial en sí mismo, no pone en amenaza o riesgo la existencia misma o el desarrollo mismo de las industrias, entendiendo que van a mantener las condiciones tal cual como están ahora, es decir, precautelando los intereses arancelarios. Entendemos que puede existir una preocupación legítima alrededor de lo que podría ocurrir con el ingreso de algunos nuevos productos desde China, pero también entendamos desde otra perspectiva que primero sí hay que abordar y hay que trabajar la agenda de competitividad, me parece que eso es indudable, y en el sector exportador aquellas industrias van a encontrar un respaldo porque a todos nos interesa para generar un aprovechamiento de la competitividad. Pero por otro lado, Miguel, no podemos de vuelta rezagar al país en materia comercial porque en este momento lo que necesita la producción es encontrar nuevos mercados. Y allí tenemos un punto fundamental, que si es que en este momento no se aprueban las iniciativas con mercados estratégicos como los que hemos hablado en el continente asiático, el caso de China, lo que se avecina después con Corea del Sur, lo que queremos hacer más adelante con Japón, por ejemplo, no le va a permitir al Ecuador poder expandir esa capacidad en su volumen de producción. Entonces, nos parece a nosotros que hablar de competitividad sí es correcto y es absolutamente necesario en este momento en el país, pero lo que ya no podemos volver a entrampar, no podemos volver a entrampar la discusión en el país es si es que la inserción comercial del Ecuador a nivel internacional es idónea o adecuada, porque esta discusión es la que nos mantuvo en el congelador internacional durante por lo menos 10 años hace una década. Y esos son los resultados que hoy estamos viendo de cómo hemos perdido espacio en los mercados internacionales, porque mientras nosotros al interno del país discutíamos si era conveniente o no, el resto de los países aprovechó ese espacio que dejó el Ecuador y empezó a ganar mucha más participación de mercado, que es la que hoy tratamos de recuperar con lo que estamos haciendo. Por lo tanto, Miguel, me parece que de vuelta vamos a poder ponernos de acuerdo entre autoridades y el sector privado empresarial para poder establecer cuáles son esas condiciones necesarias de competitividad que permitan asimilar que la agenda comercial trae más oportunidades que amenazas en sí. Y para eso hemos hablado muchas veces aquí con usted de los resultados que, por ejemplo, dejó el acuerdo con la Unión Europea y que en cualquier momento después lo podemos volver a rescatar y volver a resaltar. Una gran oportunidad y un gran desafío para el Ecuador avanzar más aún con un país con un mercado tan grande como el de la República Popular de China, más de 1.400 millones de habitantes. Quiero destacar el tema del acuerdo comercial y quedaremos pendientes de esta edición de Expo China
en Guayaquil del 23 al 25 de noviembre y en Quito del 29 al 30 de noviembre, que se va a desarrollar en medio de esta expectativa que hay, una vez que la Asamblea Nacional, para que se ponga en pleno vigor el próximo año el acuerdo comercial entre China y el Ecuador. Muchas gracias, Andrés Shan, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Chino, y Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Muy buen día. Igual, Miguel, Andrés, un gusto compartir con ustedes. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos con el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, para hablar de propuestas, la situación en la Asamblea Nacional, tanto en legislación cuanto en fiscalización, y una propuesta de enmienda constitucional para extraditar a los ecuatorianos vinculados con la delincuencia. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Solíamos sentarnos en el porche. Él me leía historias mientras veíamos el